Así es que hoy nosotros podemos ser llenos de ese mismo Espíritu. Hablamos entonces acerca de quién es este ayudador. Hablamos la semana pasada de su bautismo y vimos que Él nos bautiza y que Él nos llena de poder, que Él nos inserta en el cuerpo a través de la salvación, que somos bautizados en el agua, pero que también hay un bautismo de poder, un bautismo espiritual, un bautismo de fuego que Jesús prometió para nosotros y que los discípulos lo recibieron y que a través de todo el libro de Hechos lo seguimos viendo. Y hoy vamos a hablar de caminar en su comunión, caminando en su comunión, porque necesitamos caminar en la comunión del Espíritu Santo. No nada más recibir por un momento, no nada más sentir bonito aquí en la iglesia, que es muy bueno y es muy suave y eso nos llena y nos reconforta y nos levanta. Pero no se trata nada más de eso, se trata de caminar continuamente en la comunión del Espíritu Santo. Caminar continuamente. Cuando salimos de aquí de la iglesia, cuando nos vamos a nuestros trabajos en el lunes, ¿no? Cuando nos vamos a nuestra escuela, cuando estamos en vacaciones, cuando andamos en un restaurante, cuando andamos en la carretera, en donde quiera que estamos, que podamos caminar en la comunión del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 nos dice, el apóstol Pablo les dice a los corintios, para terminar, les dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La comunión del Espíritu Santo. O sea, ya no nada más necesitamos el amor del Padre que nos ha sido dado a través de Jesús, porque la Biblia dice, ¿no? Por cuanto tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero no nada más necesitamos la gracia de Jesús que nos dio la salvación al entregarse y darnos un favor que no merecíamos, sino que también necesitamos la comunión del Espíritu Santo. La comunión continua del Espíritu Santo. La comunión diaria del Espíritu Santo con nosotros. Entonces Él quiere que caminemos en comunión con Él. Comunión con Él. Todos nosotros tenemos a lo mejor a un buen amigo, a un buen compañero. Tenemos a nuestras esposas, nuestros esposos, ¿no? Nuestros hijos con los que tenemos comunión. Pero aún con estas personas solamente tenemos comunión en ciertos momentos. Yo con mi esposa solamente tengo ciertas horas. No podemos estar siempre ahí pegados, ¿no? Aunque a veces quisiéramos, pero no puedes porque tienes que trabajar, porque tienes que hacer cosas. Y te separas, aunque seguimos unidos, ¿no? en un enlace de pacto, pero no podemos estar juntos por más que quisiéramos. Con nuestros hijos tampoco lo podemos hacer aunque quisiéramos, ¿no? Quisiéramos tenerlos ahí y decir siempre vas a estar aquí conmigo y siempre te voy a cuidar. Con nuestros padres, ¿no? Quisiéramos, yo nunca me quiero alejar de mi papá, pero no puede ser así. Pero con el Espíritu Santo es diferente. Puede estar con nosotros en todo momento y está con nosotros en todo momento. Y podemos caminar en una comunión con Él continua y permanente. Y ese es el anhelo del Padre para nosotros. Y ese es el anhelo de Jesús. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Porque miren, Jesús solamente estuvo en un lugar, en un tiempo, como hombre. Tuvo el tiempo para hacer la obra al que el Padre lo había enviado, pero solamente estaba en un lugar y en un tiempo específico como hombre, Jesucristo hombre. Pero dice, si me voy les conviene porque va a venir alguien que les enseñará todas las cosas, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador que viene del Padre, que es Dios mismo, que es el mismo Jesús, que es el mismo Espíritu que nos revela a Jesucristo y que nos revela al Padre, puede estar con nosotros y podemos tener una comunión permanente. Una comunión continua, una comunión inquebrantable, y ese es el anhelo de Dios para nosotros. Y cuando vivimos en esta comunión, en la comunión con el Espíritu Santo, hay varias cosas que suceden. Yo solamente quiero hablar de dos cosas. Cuando vivimos en esta comunión, somos guiados por Él. Y cuando vivimos en esta comunión, producimos frutos de Él.
Somos guiados por Él primero que nada. Cuando vivimos en la comunión con el Espíritu Santo, somos guiados por Él. Y ese es el anhelo de Dios para nosotros. A veces no es lo que está sucediendo en nuestras vidas necesariamente, pero ese es el anhelo de Dios y ese es el anhelo del Espíritu para nosotros. Por lo tanto, debe de ser nuestro anhelo poder vivir en esa comunión continua con el Espíritu Santo en la que somos guiados por el Espíritu Santo. Yo les hablé de un testimonio que escuché de esta muchacha que escuchó de Dios en su espíritu diciéndole ora por esta muchacha, por esta persona en un restaurante. Y fue y le dice, ¿puedo orar por ti? Y le dice, siento que Dios me está hablando, guiando a orar por ti, guiada por el Espíritu Santo. Y a lo mejor alguno de ustedes lo ha experimentado. Algo en lo que el Espíritu te guía directamente y tú sabes que es el Espíritu de Dios que te está guiando a hacer algo, porque nos quiere guiar, porque su comunión con nosotros es una comunión activa, no es una comunión pasiva, es una comunión activa con los que creen, con los que han recibido. Romanos 8, versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y me llama la atención lo que dice ahí, ¿no? Fíjense que no dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dice, todos los que son guiados son hijos de Dios. O sea que a veces hay hijos que no necesariamente están caminando en la guianza del Espíritu Santo. No necesariamente el que seas hijo, el que hayas conocido de Jesús y recibido a Jesús, es que camines en la guianza. Camines en la guianza continua del Espíritu Santo, pero todos los que son guiados son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu. Y nosotros queremos ser aquellos que caminan en una guianza continua, que somos guiados por el Espíritu de Dios, que reconocemos que necesitamos la guianza de Dios. Ahora, para poder ser guiados necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Mientras tú no reconoces que necesitas ayuda, difícilmente vas a poder ser guiado por alguien. Cuando tú vas en algún lugar en tu carro y te pierdes, pero no reconoces que te perdiste, y tú dices, no, estás aferrado, no, yo sé por dónde, no vas a dejar que ni el de enseguida te diga, aunque el otro de enseguida sepa, no vas a tampoco sacar el teléfono para buscar, porque dices, no, es que yo sé, no, aunque estés perdido. Porque para ser guiado, y por lo tanto no vas a ser guiado, y vas a andar a lo mejor ahí, ¿no? Como anduvieron los israelitas, dándole vuelta por la dureza de su corazón. Una y otra vez Dios les decía, ustedes son duros de cerviz, duros de lomo. Eso quiere decir cerviz. Ustedes son duros, cabezones, no reconocen, por lo tanto, no están siendo guiados por mí. Y a veces nosotros estamos en nuestra vida, aún ya como hijos, como cristianos que recibimos al Señor, dándole vuelta a las situaciones y cayendo en problemas una y otra vez, en situaciones y en cosas que nos están llevando con consecuencias equivocadas por no reconocer que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Por no reconocer. Entonces es importante darnos cuenta, ¿no? Que necesitamos reconocer que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Yo les digo, un ayudador no sirve de nada si no le das la oportunidad de que te ayude. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros abramos nuestra vida y digamos, yo necesito de ti, me dispongo a ti, me entrego a ti, me acerco a ti, toma el control sobre mi vida para que tu guianza me guíe, me lleve, para que me enseñes el camino. Él les enseñará todas las cosas, dijo Jesús. Pero se las va a enseñar a aquellos que las quieren conocer, no a los que están cerrados en su corazón, a los que se mantienen en sus propias opiniones. Necesitamos reconocer eso. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces somos guiados por el Espíritu de Dios cuando andamos en comunión con Él. Y luego hay algunas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la guianza del Señor, algunas cosas que pasan. Y es que el Espíritu del Señor nos quiere guiar en todos los aspectos de nuestra vida. A veces no pensamos, ¿no?, que Él quiere meterse en todos los aspectos de nuestra vida, pero sí quiere. Quiere ser el Señor, el Dios, el guía, el que tiene toda la autoridad sobre nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Y el Espíritu Santo quiere poder guiarnos en todas las cosas. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para saber en cualquier área de nuestra vida lo que necesitamos? En cualquier área.
A veces nosotros pensamos que la tenemos ya todo figurado, ¿no? Decimos, no, nadie sabe nadie sabe, y esto lo decimos, nadie sabe mi situación mejor que yo. ¿Alguno de ustedes ha dicho eso? Nadie sabe mi situación mejor que yo. Y se lo decimos a la gente, ¿no? Y claro que la gente no lo sabe. Pero a veces eso mismo lo decimos y como si se lo dijéramos en cierto sentido a Dios también, ¿no? Dios no sabe lo que está pasando conmigo. Tú necesitas, si le decimos a Dios, ¿sabes lo que necesitas hacer, sí o no? Necesitas hacer esto, Dios, acomodar aquello, darme esto, mover esto. Pero Él sabe todo lo que necesitamos, escudriña los corazones, escudriña nuestros pensamientos. Él sabe lo que necesitamos. Somos guiados por el Espíritu de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Queremos ser guiados en todas las áreas de nuestra vida. Gálatas 5, versículo 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida. Esto es lo que Dios quiere, guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿estamos buscando esa guianza de Dios en cada aspecto de nuestra vida? En nuestras relaciones, en nuestros ministerios, ¿no? En cuanto a qué Dios quiere hacer conmigo en la iglesia, en nuestra familia, cómo Dios quiere que dirijamos nuestra familia, qué Dios quiere que suceda en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Qué Dios quiere que haga en mi trabajo? ¿Qué trabajo Dios quiere para mí? ¿Estamos buscando la guianza del Espíritu Santo? ¿O hacemos las cosas y después pedimos que Dios las bendiga? A veces así actuamos también como cristianos, ¿no? Hacemos lo que hacemos y después decimos, bendice, Señor, esto que ya hice. Bendice esta mala decisión que tomé. A veces estamos así. Pero no ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vivamos en una comunión con el Espíritu de tal forma que Él nos guíe en todas las áreas de nuestra vida. Y lo vimos la semana pasada en algunos versículos, ¿no? Donde el Espíritu Santo les impedía hacer algo. Dice, fueron impedidos por el Espíritu Santo. A Felipe Dios le dice, cuando hablamos del versículo en el que el Espíritu le habla a Felipe, le dice, y Felipe fue guiado por el Espíritu. Lo guió a hacer algo específico en la vida, en el ministerio, en su llamado. Entonces, somos guiados por el Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Somos guiados por el Espíritu también a cómo pedir. Y esto a veces no lo hacemos, ¿no? Pero Él quiere guiarnos a entender y a saber cómo pedir. Romanos 8, versículo 26 al 27 dice, además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, para aquellos que decimos, tú no sabes lo que está pasando en mi vida, Dios. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Saben que yo creo que sinceramente, y eso ahorita cuando estábamos orando al principio antes de la reunión, y yo estaba orando de esta forma, y yo creo que sinceramente Dios quiere que nosotros empecemos a orar más esta oración que muchas otras oraciones que oramos. Que empecemos a orar de esta forma y decirle, Señor, no sé cómo orar. Espíritu Santo, intercede tú por mí. No sé cómo pedir. No sé qué pedir a veces por la iglesia, no sé qué pedir a veces por mi casa, no sé cómo pedir a veces por mi futuro, pero tú lo sabes. Tú puedes pedir por mí, tú puedes interceder por mí. Y la Biblia dice, el Espíritu nos ayuda, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Padre, que conoce todas las cosas, sabe lo que el Espíritu está intercediendo. Entonces, en esta comunión con el Espíritu Santo, cuando andamos en comunión, el Espíritu Santo conoce todas las áreas de nuestra vida y luego viene delante el Padre y le pide por nosotros. ¿Qué mejor ayuda que esta? ¿Qué mejor ayudador que este? ¿Qué mejor ayudador que este? Pero a veces es lo que les digo, andamos en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias formas de vida y le pedimos a Dios, y ciertamente a veces pedimos. Y estamos a veces orando y orando, pero a veces estamos orando equivocadamente las oraciones que no debemos orar. ¿Qué no sería mejor decirle, Espíritu Santo, intercede por mí?
intercede por mí. Yo necesito que tú intercedas delante del Padre por mí, porque ni siquiera sé a veces cómo arreglar esta situación. Cómo arreglar esta situación en la que estoy. Pero tenemos que llegar al punto en el que reconocemos que necesitamos ayuda. ¿Algunos de ustedes se les ha hecho bola algún cable o algo así? Si hay algo que a mí me cae mal y que me da una ansiedad y me da coraje, es cuando tengo un cable o tengo alguna soga o algo así y que se enreda. Y eso me produce mucha ansiedad, ¿no? Y estás así como que dices, y yo soy de los que me enojo y les tiro, ¿no? Y a veces cuando les tiras, ¿qué pasa? Más se hace bola, más. Y a veces en nuestra vida es así. Tenemos una maraña de situaciones, ¿no? En la familia, en el trabajo, en nuestras emociones, en nuestras prioridades, y así echas bola. Pero nosotros jálele y jálele para quererlo desenredar. Cuando el Espíritu Santo es experto en desenredar nudos, pero no lo escuchamos a veces, y no le decimos, y no le pedimos ayuda tampoco, y no lo dejamos actuar en nuestra vida, porque a veces tenemos una comunión pasiva con Él, en la que dice, sí, eres mi ayudador, sí te he recibido, Jesús, pero Espíritu Santo, quédate aquí a un lado, déjame, yo manejo mi vida, déjame, yo veo cómo arreglo las situaciones en mi vida. Y le jalamos y más bola se hace esta maraña en nuestra situación. Pero dice, si lo dejamos, Él puede interceder por nosotros con gemidos indecibles que el Padre escucha, que el Padre entiende. Y por lo tanto oramos conforme a su voluntad, y oramos conforme a su voluntad, que dice la palabra, que recibimos lo que entonces pedimos. Amén. Entonces nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida, nos ayuda también a poder pedir. Y esto es clave, porque para obtener necesitamos pedir. Para obtener necesitamos pedir. Pero tenemos que pedir correctamente. Pero también nos ayuda para comunicar la vida espiritual a otros. ¿Y cuántos hemos batallado a veces en esto, no? Para comunicarle a alguien, a lo mejor a nuestra familia, a lo mejor a alguien que no conoce al Señor, hablarle, y batallamos para comunicar las cosas espirituales, porque ellos no entienden las cosas espirituales. Y nosotros queremos venir a hablarles de las cosas espirituales, pero ellos están cegados a las cosas espirituales, valga la redundancia, y no lo entienden, porque es otro idioma para ellos. Pero la Biblia dice que el Espíritu nos puede enseñar y nos puede ayudar también para esto. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Si tenemos esa comunión, si andamos en esa comunión con Él, Él nos dará las palabras para comunicar las cosas espirituales. Y aún entre nosotros, aquí en la iglesia, necesitamos tener comunión para que fluya el Espíritu y entendamos las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales no se reciben solamente con el entendimiento. Tiene que ser una revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando andamos en esa comunión, somos guiados por Él. Y somos guiados. Y quiere guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Pudiéramos ir mucho más específico en cuanto a lo que te quiere guiar, pero por falta de tiempo, vamos a dejarlo ahí. Quiere guiarte en todas las áreas de tu vida. Así es que en lo que te preguntes, Él quiere guiarte ahí. Y número 2, cuando andamos en esa comunión con el Espíritu Santo, producimos frutos. Producimos frutos espirituales en nuestra vida. Porque vivimos en comunión con Él, vivimos cercanos a Él, y Él empieza a producir la vida de Dios en nosotros. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 encontramos la lista que ya muchos conocen acerca de los frutos del Espíritu. Voy a leer 2 versiones para que podamos entender algunas de los frutos que a veces en la versión antigua no sabemos muy bien qué son. Pero déjenme leer la primera, la Nueva Traducción Viviente, capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Ahora déjenme leer la versión que más conocemos.
Gálatas 5, 22 al 23, de la Reina Valera. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. A veces cuando decimos templanza, pues ¿qué será eso? Es dominio propio. Es dominar tu propia vida. Es dominar tu carácter, dominar quién eres. No, mansedumbre, a veces dices, seré manso pero no menso, decimos, ¿no? Mansedumbre es humildad, es ser humilde. Ahora, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, déjenme hablar antes de entrar un poquito más en cuanto a los frutos del Espíritu, hablar de un error común en nuestras vidas como cristianos. Un error que cometemos cuando hablamos de los frutos del Espíritu, y un error que pensamos, lo tenemos a veces en nuestra idea inconscientemente, pero así actuamos. Y el error es que pensamos que podemos producir los frutos en nuestras propias fuerzas, esforzándonos en nuestra propia justicia. Pensar que puedo producir los frutos en mis propias fuerzas, esforzándome en mi propia justicia. Y así pensamos, ¿no? Y estamos así como que esfuérzate en ser humilde, ¿no? Y tú eres a veces medio orgulloso y estás queriendo ser humilde en tu fuerza, en tu forma, en tu propia justicia, ¿no? Y decir, necesito producir. Y estamos así como las gallinas cuando van a poner un huevo, ¿no? Déjenme saco la mansedumbre. O déjenme saco la templanza. Y eres de enojón, déjenme saco el gozo. Y así estamos a veces como cristianos, ¿no? Queriendo producir algo en nuestra propia fuerza, en nuestra propia justicia. Y esto es lo que hace el mundo, ¿no? Hay mucha gente allá afuera que son buenos, ¿no? Los libros de autoayuda, ¿no? Están llenos las librerías de libros de autoayuda en los que te dicen cómo tratar de mejorar tu vida y de cómo tratar de cambiar tu carácter y de cómo tratar de cambiar tu naturaleza. Pero sabes que no hay forma en la que tu naturaleza caída, pecaminosa, sea cambiada excepto por el poder del Espíritu y la sangre de Cristo. No hay. Puedes mejorar y ser una mejor versión de ti mismo, pero Jesús no vino para que fuéramos una mejor versión de nosotros mismos. Jesucristo vino para que nosotros muriéramos a nosotros mismos y naciéramos de nuevo en el Espíritu, y en el bautismo sepultáramos al hombre viejo y naciéramos al poder del Espíritu para caminar en una nueva naturaleza en la que ahora podemos vivir dando frutos que son del Espíritu en nuestra vida. Y es totalmente diferente, y nosotros necesitamos eso. Necesitamos eso. Miren lo que dice Jesús hablando de esto en Juan capítulo 15 versículo 8 al 9. Yo soy la vid, por eso le pusimos a nuestra congregación la vid. Él es la vid. Él es la vid y nosotros estamos en Él. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Separados de mí, dice Jesús, no pueden dar frutos del Espíritu. Pueden cambiar, pueden ser una mejor versión, pero su esencia no va a ser transformada. Necesitan conectarse conmigo, que soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera. Entonces el error es pensar que lo podemos producir en nuestras propias fuerzas. La corrección es esta: ser llenos del Espíritu, caminar en comunión con Él, seguir su guianza diariamente y dejar que la vida de Cristo se manifieste en mí, produciendo así los frutos. Ser llenos del Espíritu, por eso es que tenemos que enfatizar en eso. Necesitamos ser llenos del Espíritu.
llenos del Espíritu. Caminar en comunión con Él, como les digo, no es un evento de un día, no es un evento de un ratito, no es un evento de cuando vienes y se pone suave en la iglesia y hay un buen mover, una buena administración y brincas y saltas. No, tienes que caminar en la comunión con Él, caminar diariamente, ser guiado por Él. Entonces esa vida de Cristo se empieza a manifestar en nosotros y empezamos a producir frutos. El Salmo 1:3 dice esto acerca de los justos, acerca de los que caminan con el Señor. El salmista dice: son como los árboles plantados a la orilla del río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Miren lo que dice: dan fruto en su tiempo. Los que están a la orilla del río, los justos. En el Antiguo Testamento, pero déjenme les tiro aquí una bomba. En el Antiguo Testamento está diciendo esto el salmista: los que son justos, que siguen la ley, son como un árbol a la orilla del río y dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso dice. Pero miren lo que pasa ahora con nosotros. Eso era antes, a la orilla del río. Lo que pasa con nosotros ahora, cuando recibimos al Espíritu Santo, es que ya no estamos a la orilla del río. Ahora el río fluye de nosotros, fluye el río. Ya no eres un árbol plantado a la orilla del río. Ahora el río está dentro de ti. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesucristo dice: el último día de la festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Miren, les gritó a la multitud esto: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Me gusta la explicación. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había sido entregado en gloria. ¡Qué tremendo está esto! Jesús les dice: vengan y beban y van a tener ríos de agua viva. El salmista decía: son como un árbol a la orilla del río. Y Jesús viene y les dice: es más, yo les doy el río entero para que siga brotando de ustedes. Pero ¿saben qué? Y vemos la explicación, Juan explicando lo que se refería a Jesús. Se refería a ¿qué? Al Espíritu, al ayudador. Se refería al Espíritu Santo, que no había venido aún, pero que cuando viniera y los que lo recibieran y los que fueran llenos, entonces brotarían ríos de agua viva, brotarían ríos de agua viva. Y si dabas fruto cuando estabas a la orilla del río, imagínate el fruto que podemos dar cuando el río fluye de tu corazón, cuando el río fluye de adentro de nosotros. Y esa es la vida de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Que nuestros frutos sean la evidencia de un desbordante río del Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón, dentro de nosotros, fluyendo día tras día, continuamente, que no se seca, que no se marchita, que no va a estar un día sí y un día no, sino que permanece para siempre. Entonces, cuando andamos en su comunión, somos guiados por Él, pero damos frutos a través de Él. Y encontramos lo que la Biblia nos dice. ¿Qué frutos damos? Y nos da una lista de los 9 frutos del Espíritu. No vamos a entrar en específico, porque yo creo que los frutos son muy sencillos. Podríamos hacer un estudio de qué es cada uno de ellos, pero yo creo que es sencillo entender. O amas o no amas. O eres alegre o te la pasas lleno de preocupaciones y de tristeza. O tienes paz o tienes ansiedad. O tienes paciencia o eres impaciente. O eres gentil, benigno o eres malvado. O tienes bondad o eres de los que causa problemas, que hace cosas equivocadas. O tienes fe y fidelidad o tienes duda en tu corazón. O tienes humildad y mansedumbre, o tienes orgullo. O tienes control propio y templanza, o eres de doble ánimo. Y dices un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Ahorita quiero y mañana no. Es sencillo, ¿sí o no? El punto es
cómo esos frutos van a manifestarse en nuestra vida. Y la respuesta es en la comunión del Espíritu Santo. Pónganse de pie para terminar. En la comunión del Espíritu Santo. Él quiere guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Él quiere guiarnos en cada cosa que hacemos. Él quiere guiarnos en cada decisión que tomamos. Él quiere guiarnos en cada problema que tenemos. Y Él quiere producir todos estos frutos en nuestra vida. Él quiere producirlos, pero necesitamos andar en comunión con Él, que esa agua viva empiece a fluir. Y ahí está, porque hemos recibido al autor de la vida. Hemos recibido a aquel que nos prometió el agua de vida. Lo hemos recibido, por lo tanto tenemos nosotros la seguridad de que el Espíritu quiere producir frutos en nuestra vida. Levante sus manos conmigo, vamos a presentarnos ante el Espíritu. Sammy, ¿cómo no terminamos cantando la canción de Espíritu Santo, la que cantaron al final? Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador. Tome un tiempo ahí para buscar la presencia del Señor.